pregunta sobre la liturgia, ¿ya? Y empezamos a ver sacramentos, ¿se acuerdan? Que es la segunda sección de esta parte del catecismo. ¿Cuántos son los sacramentos de la iglesia? 7. ¿Se lo saben? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, orden sacerdotal y séptimo, matrimonio. Apréndanselo, porque si no, les va a pasar lo que el pendejo ese que ayer se refirió de ser católico, ¿eh? Porque pues, el que no conoce a Dios de cualquier modo se linda, ¿sí? En el 1210 precisamente nos aclara los sacramentos. Pero quiero que veamos el 1211. 1211. Leo el último párrafo del 1210 y continuamos en el 1211. Ahí hay una catecismo, muchachos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Los sacramentos van acompañando la vida natural del hombre. Primero, ¿qué hacemos? Nacemos. Y para eso está el bautismo. Nacemos en la vida espiritual. Luego, ¿qué pasa? Pues vamos creciendo en espíritu, y ahí somos confirmados en la vida, vamos tomando cuerpo, vamos tomando vida, y esa es la confirmación. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Nos atarantamos, ¿ya? Nos atarantamos y cometemos faltas. Ante esas faltas tenemos que curarnos, ¿verdad? Nos pasan cosas, ¿y qué hacemos? Pues en la vida espiritual nos confesamos para redimirnos. Y luego, para seguir vivos, ¿qué necesitamos? Comer. Entonces, ese es el que acompaña toda la vida, la comunión, ¿verdad? La vida espiritual. Luego, ¿qué nos pasa? Elegimos vida, ¿no? Elegimos vida. ¿Quién al matrimonio? ¿Quién al sacerdocio? ¿Sí? Según la vocación que Dios nos haya dado. Y por último, tenemos el morir. ¿Ya? Y cuando nos morimos, tenemos el auxilio espiritual del diácono de la extrema unción. ¿Ya? Muy bien. Siguiendo esta analogía, se explicaré en primer lugar los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Aprendamos eso. Nos vamos a dividir en tres modos. Primero, son 3 sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cuáles son? Bautismo, confirmación y Eucaristía. En esto se estriba todo el inicio de la vida espiritual y de la vida cristiana. Quien no tiene esto, puede sentirse lo que quiera menos cristiano. Quien no vive estos 3, no puede recibir los demás. Luego vienen los sacramentos de curación. ¿Cuáles son los de curación? La confesión, Reconciliación y unción de los enfermos. Eso para curarlos. Un punto. Esos son para curar, ¿verdad? Y por último, los sacramentos que están al servicio de la comunión y la misión de los fieles. ¿Cuáles son? El matrimonio y la orden sacerdotal. Muy bien, estas son las 3 maneras. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto a sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a la Eucaristía. ¿Cómo se llaman alrededor de los sacramentos? Si tienen que ver con la Eucaristía. Entonces, ¿quién me lee el 1212? 1212. Primero, mediante los sacramentos de la iniciación cristiana,
Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. La participación de la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen al sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Bien, entonces podríamos decir que estos son los principales, ¿verdad? Estos, los de la iniciación cristiana. Hay mucha teología sobre estos sacramentos, porque si una persona es bautizada en cualquier denominación cristiana que verdaderamente sea cristiana, aunque no esté en comunión con Roma, pero que haga el bautismo pidiendo lo que Cristo quería. ¿Qué quería el Cristo? ¿Pero qué quería? Que fuéramos salvados, ¿verdad? Que fuéramos salvados, ¿sí? Porque dice Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Que lleguen al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, dice la Escritura. De hecho, quiere nuestra santidad. Sí, pero lo primero que quiere es nuestra salvación. Un mínimo que te salves. No, es que lo principal es la salvación. Y claro, no te salvarás si no eres santo, desde el punto de vista de Dios. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es más importante? ¿El bautismo o la Eucaristía? El bautismo, pues a lo mejor porque es primero el bautismo, pero la Eucaristía es más consciente, más ya tuyo que el bautismo de iniciación cristiana. O sea, ahí ya es el Hijo de Dios. Ahorita lo vamos a ver, porque siempre nos hacemos bolas, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver con el tumbaburros, ¿sí? Fíjense. Aquí vamos a caer varios, dijo el hermano. 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu, vida espirituales y aroma, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Hasta ahí ahorita. Entonces, ¿qué? ¿Es más importante el bautismo? No, es fundamental, ahí lo dice, no se me apendejen, ahí lo dice, es fundamental, ahí lo dice, ¿sí o no? Subrayenlo el que tenga catecismo propio, el que tiene ajeno no lo subraye. Es que el bautismo es fundamental, es como en una obra, ¿qué dice el Señor? Tú vas a construir tu casa sobre roca, sobre cimientos firmes, no sobre tierra, no sobre arena, no sobre tarugada, ¿sí? Sino sobre ¿qué? Roca. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Entonces, este es el fundamento. Quien no está parado en Cristo, por eso ahorita que les hacía ese invitatorio al pensamiento, les decía, aunque se bauticen, sí, pero siempre y cuando quieran lo que Cristo quería, que se salvaran. Siempre y cuando lo hagan como Cristo pidió que se hiciera. Vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces. A ver, Ramón, pero dice que es también en la puerta que abren los demás sacramentos. Puerta. Si no tengo eso, no
Por eso, pero es fundamental. Por eso, lo que quiero que quede claro es, como mismo el catecismo lo define, es el sacramento fundamental, es la base, es el inicio, es la puerta. Estamos usando todas las figuras que nos dice el propio catecismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos, hermano. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. ¿Qué húbole? O sea, es fundamental. ¿Y es fundamental por qué? Porque sin este no eres hijo. Sin este no tienes la gracia de Dios. Sin este sigues siendo criatura. Sin este eres todo menos hijo de Dios, menos partícipe de su gracia. Lo que nos hace ser hijos de Dios es su gracia y solo la recibimos en el bautismo. Cristo vino a morir por nuestros pecados y el único sacramento que perdona los pecados, ¿cuál es? Principalmente el bautismo. Es el principal, ¿eh? Si tú te bautizas así bejarrón como estás, y no estabas bautizado, se te perdonan tus pecados todos y tu alma está incólume como la de un bebé. Es totalmente virgen, totalmente santa, totalmente nueva. Si en ese momento te mueres, derechito, con todo y calcetines. Ramón, pero aquí algunos hermanos separados dicen, ¿para qué bautizas a los niños si no tienen pecado? Sí, porque ellos no creen en la doctrina de la gracia en cuanto a la concepción del pecado original. Ese es un punto. Y la otra es, cuando se llegó a las tantas discusiones, por eso antier celebrábamos a San Pío X, que fue el que admitió a los niños desde la edad de 7 o 8 años a la comunión. ¿Por qué? Porque aún los psicólogos, los teólogos, los moralistas y todos los leídos y escrevidos nos dicen que una persona entra en uso de razón totalmente consciente después de los 7 años. Ya es totalmente responsable de sus propios... es que está chiquito, dicen los papás, lame pendejos, ¿verdad? Y formando pendejos más. En lugar de hacerlos responsables, los hacen más irresponsables. Es que todavía está muy jovencito, es que todavía no sabe, es que no tiene experiencia. No, señor. Un niño tiene ya la suficiente uso de razón después de 7 años. Incluso en el derecho romano, en cualquier ley, ustedes lo ven. Por eso, se le va a juzgar como niño, se le va a juzgar como adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tiene uso de razón. Y uno que ya sabe distinguir entre el bien y el mal, ya sabe, ¿sí? Y ahorita en este tiempo, Jesús, María y José, los niños saben de muchas cosas, sí no tienen el total uso de razón, eso sí, aunque hagan barbaridad y media, pero sí se les ha desatado mala malicia por eso, por el conocimiento. ¿Se fijan en la discusión del Génesis 2 de entre el demonio y la serpiente? El Señor les dice, no comerás este árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Era eso. Porque en cuanto distingas el bien y el mal, calacas, mijo. ¿Sí? O sea, vas a tener plena conciencia de ti. El hombre fue creado en santidad total, en infancia total, ¿sí? Era una persona totalmente sin malicia, sin conocimiento del mal. Conocía el puro bien, conocía a Dios, platicaba con Él, todas las cosas que le había creado, lo puso a Él para que le diera nombre. Ese es el significado, porque el hombre era dueño de sí mismo. Conocía la bondad, la alegría, la felicidad, el Edén, todo lo bueno, todo lo que... ¿Por qué? Porque Dios cada día que creó dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando hace al hombre Dios, y vio Dios que era muy bueno. Entonces, cuando el hombre se da cuenta que existe no solo el bien, sino el mal, entonces es cuando le entra la disyuntiva. ¿Qué quiero? ¿Esto o esto? Y entonces es donde entra el libre albedrío, ¿sí? Y esa es la diferencia, pero lo vamos a ver más adelante. Pero entonces,
meses, ¿de qué lo libramos? ¿Solo del pecado original? Del pecado original. No, sí, pero aparte, o también del pecado de los padres. Porque recuerda que la No, palabra del pecado original. La palabra de Dios dice, lo que hagas tú mal, te lo voy a cobrar de tus hijos, nietos. Sí, te lo va a cobrar, pero no es ese el sentido. ¿Por qué? Porque lo dice bien claro. Cuando el Salmo 51 precisamente, en pecado me concibió mi madre, pero tú me libras. ¿Ya? O sea, Dios es un Dios personal. La relación que Dios establece para nosotros los cristianos es personal. Para el pensamiento judío sí es pueblo. Todos tenemos culpa de eso. Pero Cristo viene y rompe todo esa. La economía cristiana es totalmente diferente de esta economía yavista, rigurista. Iba a decir yo, es que para nosotros lo más importante es la gracia que recibimos. No el perdón, sino la gracia. ¿Sí? ¿Qué recibes en el bautismo? La gracia santificante. ¿Qué te da la gracia santificante? Te hace ser hijo de Dios, heredero del cielo, te hace poseedor de Dios mismo. Entonces, si tú no recibes el bautismo, no eres hijo. ¿Sí? O sea, el pecadillo ese es una liviandad. Ese es la parte mínima. ¿ya? Pero la gracia que recibes, porque va a decir Marcos, Jesús en el Evangelio de Marcos, el que crea y se bautice, se salvará. El que no crea y no se bautice, se condenará. De allí viene, al conjugar todos estos pasajes, seguimos. ¿Sales? Espérame. 1214. Hasta aquí. ¡Hey! El nombre de este sacramento, 1214. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. ¿Ya? Todavía cuando llegaron los primeros evangelizadores aquí a México se realizaba el catecismo por inmersión, el bautismo, sí, en la diócesis de Tlaxcala, en la catedral de Tlaxcala. Cuando tú entras, lo primero que encuentras después de la puerta es una piscina grandota, ¿ya? Y allí entraban, ¿ya? ¿Mande? Ni lo mande María Santísima, ese se le hubiera quitado ya lo pendejo, pero... Entonces es la regeneración. Veamos de aquí, nos vamos al 1223. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de serse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán. Y después de su resurrección, confiere esta misión a los apóstoles. Y pues, y hacer discípulo a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Sí? Entonces, confirmamos las ideas que les estaba dando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Órale, Juan. 1225. Escuchen este que es precioso. En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. A ver, fíjense. ¿Dónde comenzó la fuente del bautismo? La Pascua de Jesús. En la Pascua. ¿Se acuerdan de aquella imagen que nos narra Juan? Y de su costado salió sangre y agua. ¿Ah? En ese momento se abren las gracias del bautismo y las gracias de todos los sacramentos. Esta es una visión mística muy hermosa que todos
místicos nos han descrito con estas palabras. Seguimos. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén, como de un bautismo, con quien debía ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado, traspasado de Jesús crucificado, son figuras del bautismo y de la Eucaristía. ¿Qué húbole? Entonces, el bautismo es el fundamento, pero la Eucaristía es junto con él, el sostenimiento, ¿sí? Ese sostén es lo vital. Sacramentos de vida nueva. Entonces, si tú quieres ser regenerado, no quieres ser un hereje, no quieres ser alguien que está solamente criatura de Dios, sino hijo de Dios, tienes que estar bautizado. Pero también tienes que comulgar de Cristo. Seguimos. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. El que no nació, ¿qué le dice a Nicodemo? Este es el diálogo de Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa plática? Y si no, lean ese hermosísimo sobre el bautismo y la Eucaristía, el capítulo 3. Capítulo 6 de la pura Eucaristía. Señor, ¿y qué tengo que hacer para...? Tienes que nacer de nuevo. Ah, entonces tengo que meterme al vientre de mi madre. No te hagas tarugo, eso ya no se puede. ¿Qué tengo entonces que hacer? El que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Estos son los sacramentos principales de toda la vida cristiana. Pero vamos a ir viendo cómo están. ¿En qué concilio se decidió no someter, sino solamente? Ahí viene, ya te lo digo ahorita. Realmente no fue decisión conciliar, pero ahorita lo vamos a ver. Fue por tradición. Lo que pasa es que era una cosa natural. Por ejemplo, llegaban y, por ejemplo, a un pueblo, y la misma escritura en los Hechos de los Apóstoles nos habla de conversiones de muchos, y allí no había agua, no había ríos, no había nada. Entonces, y habla que se convirtieron y se fueron bautizados. Seguramente no los llevaron en peregrinaciones hasta dónde, y así se empezó a hacer en muchos lugares. O sea, se empezó a hacer más por necesidad que por donde había. Empezó a ver, en el Désinger sí aparece bien, cuando ya el Désinger es toda la compilación de todos los documentos, desde los primeros papas y de los concilios hasta nuestros días. Allí sí dice en dónde se empezó a usar, pero aquí lo trae. ¿Lees esa cita que trae allí por favor, de San Ambrosio? Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti, en Él eres rescatado, en Él eres salvado. El sentido del bautismo es el signo de salvación. ¿Cristo ya nos salvó? Sí, pero ¿tú quieres ser salvado? Para ellos es suficiente, para un hermano es, Señor, acepto a Jesús como mi Señor y mi Dios. Újule, qué fácil. No, tienes que hacer un proceso. Y el primero tienes que iniciarte, ¿dónde? En el bautismo, ¿sí? Para nosotros, porque allí está la gracia. Entonces, ¿dónde eres bautizado? Todos queremos que el bautismo, y pensamos en el agua por su sentido, pero recuerden, el bautismo tiene sentido en la cruz, en la Pascua, en el sangre y agua que brota del costado de Cristo. ¿Sí les queda esta figura aquí en la cabeza? ¿Sí? Este es bellísimo. Un día que encuentren en San Juan de la Cruz, en Teresa de Jesús, en los grandes místicos de la Iglesia, tienen unas afirmaciones tan hermosas sobre esto. Pues aquí viene el bautismo en la Iglesia. ¿Cómo es que entonces fue hecho? 1227. Préstame, Juan. No, tú échatelo, es más, para que se te quite.
Órale. Ey. Según el apóstol San Pablo, por el bautismo, el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. Fíjense, ¿cuál es el sentido del bautismo primero? Ahí lo acabamos de leer. El creyente participa de la muerte de Cristo. Por eso esta figura quiero que se les quede bien así. El sentido del bautismo es participar de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque morimos al pecado, porque nuestro Señor murió por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el sentido más profundo, más catequético, más precioso del bautismo. Participamos de la muerte de Cristo en nuestro bautismo, pero también en Él mismo resucitamos con Él. Se celebra la Pascua completa en nuestro bautismo. Pasión, muerte y resurrección. Lee lo que sigue. De hecho, tiene la pequeña reflexión. Por eso ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos, pues, con Él sepultados por el bautismo en la muerte. Así que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Sí, es Romanos 6, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí nos queda claro esto? ¿Sí? Quiero que les quede así como bien. Ahora, ¿cómo se celebra el bautismo? Y ahí viene. Vamos a leer sobre todo la mistagogía. Bueno, por la pregunta que me hiciste tú, vamos a leer el 1231 y vamos a permitirle que él lo lea para que salga de lo burrolandio. 1231. Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, este se ha convertido en un acto único que por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado posbautismal. Eso es lo que llamamos nosotros doctrina. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. Sí, nos arguyen, pero ¿por qué lo vas a bautizar si no sabe, si no lo eligió, si no... Tampoco eligió ser niño ni niña, ni eligió ir a ningún colegio, ni cómo lo peines, ni cómo lo vistas, ni nada. Tú eres su padre y tú eres quien decide por él ahora. Y tú decides a qué escuela va, y tú decides qué come el día de hoy, en dónde se sienta y cómo se porta. Tú eres quien lo educas, ¿verdad? Entonces, así como tienes que llevar la educación civil o tienes que llevar su educación de la iglesia, ¿verdad? Cristiana. La catequesis, este es el sentido. Los papás y padrinos eligen por el niño y deciden por él. Pero después el niño se tiene que dar cuenta de qué fue lo que pasó con él. Por eso lo mandamos al catequesis. Idiota, tonto, bobo, sonso el papá. Ay, un año tiene que ir para que haga la primera, otro año para el... ¡Ay, qué burros! ¿Cuántos años lo mandas para que salga de burro? 6 años. Y 3 de párvulos. Y no sabe. Y todavía escriben babosadas en el Face. Y no saben ni leer ni escribir. Y no saben leer en público. Y van a la prepa y la universidad y siguen igual de jumentos. Y se les hace mucho para su salvación mandarlos. El niño va después porque precisamente él no supo qué pasó con él y tenemos que educarlo para que sepa. Nosotros los catequistas, eso es lo que hacemos. Ayudamos a los papás en esa labor que ellos deberían de hacer. Y todavía se enojan. No, yo los mando a freír chilaquiles.
¿Ya? Doña, véngase, desde mañana va a ser mi auxiliar, para que vea que cuidar niños ajenos no es, si cuidar los suyos es difícil, cuidar los demás es peor. Y entre más burros, mejor. ¿Ya? Es la labor más hermosa. Les decía el otro día, siempre les digo a las catequistas, el maestro educa para la vida y el catequista educa para la vida eterna. Es una labor preciosísima. Entonces, ese es el sentido de la catequesis. ¿Sí? No saben antes, pero por eso nosotros los enseñamos después, para que vayan entendiendo poco a poco. ¿Sí? La mistagogía, 1234. En toda esta parte, si ustedes lo leen con atención, toda esta parte del 1234 al 1245, la mistagogía es, dicen los santos padres, es que los santos entiendan lo santo y que coman lo santo sabiendo la santidad que hay allí. O sea, es entender el sacramento, es la explicación, esa es la mistagogía, es la explicación del sacramento. Leo 1234. El sentido y la gracia del bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración. Cuando se participa atentamente en los gestos y en las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. Esa es la lástima también, ¿verdad? Todo el mundo está pendiente del chongo, de la foto, de la velita, de dónde se van a aplastar, si ya llegó la vieja que siempre llega tarde, y cómo viene vestida la otra, y el padrecito, y quién se echó el soplado, y quién huele así, pero no de la celebración misma. Cada sacramento, aquí está el sacerdote, aquí están los catecúmenos o quien vaya a recibir, y aquí están los papás y padrinos. Pero quiera que sepan que toda la asamblea recibe la gracia que está significando allí. Si supiéramos que está pasando allí un milagro y que está, ya ven aquí ese cantito que nos dice aquí hay ángeles, que quién sabe qué, pues no es nada ese cantito a comparación de lo que explican los santos sobre la mistagogía de los sacramentos. En ese momento, en un bautismo, se está derramando la gracia de Dios. Está bajando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se está derramando en todos. Porque hay preguntas que las hacen en singular. ¿Qué quieres? ¿Qué pides? Y luego hay otras preguntas que se le hacen a la asamblea. Y las que se hacen en singular se responden en singular. Quiero, puedo, esto, en singular. Y las otras que hacen en plural, las hace toda la asamblea y las tiene que contestar en plural. Creemos, sí queremos, deseamos esto. ¿Me explico? Entonces, y en cada gesto y en cada palabra se derrama gracia. Así lo explican en pocas palabras. La mistagogía es lo que quiere decir. Que el sacramento, lo que está diciendo el Padre, en ese momento está sucediendo. Y si tú estás receptivo, ¡shum!, viene también para ti. Tú en ese momento actualizas tu bautismo. En ese momento el Espíritu Santo te posee. En ese momento se realiza esta gracia en ti. ¿Me explico? En ese momento Dios te está volviendo a salvar. Te está volviendo a decir lo que te dijo en tu bautismo. O sea, por eso cada sacramento de los 7 que participemos con alma, corazón y vida. ¿Cierto? ¿Sí? Correcto, Ramón, pero sí. Si en un bautismo está en el público un no bautizado, ¿equivale a verse bautizado? No. Es que tiene que ser, tienen que recibir las palabras y los signos personalmente. 1240, Chino, aviéntatelo.
En la iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro N. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, el sacerdote dice: el siervo de Dios es bautizado en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella. ¿Verdad? Entonces, solo en la latina usamos derramar el agua, pero en la oriental todavía se sumerge. ¿Quién puede recibir el bautismo? 1246. ¿Me lo leen todos? Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano que aún no bautizado, y solo él. ¿Sí? No puede ser por encargo. Oye, ve, dile que me mande un bautismo para mí. No, eso no se puede. Porque sí se puede casar por poder. También. ¿Verdad? Entonces, solamente cada uno puede recibir su propio bautismo. ¿Hasta ahí nos quedó claro? ¿Sí? Bautismo de niños, y ahí entramos a lo que veíamos. ¿Quién me quiere leer 1250? ¿Quieres tú? Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento de la bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Subrayen eso, por favor. La pura gratuidad de la gracia. No, los que tienen ajeno no lo subrayen, porque esos son míos. Sí, la pura... La iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios, si no lo administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Sí. Entonces, la importancia del bautismo no es para que se le perdone el pecado original, es para que reciba la gracia de Dios, es para que sea ser salvo, es para que pueda ser hijo de Dios, es para que reciba todos los dones de Dios, es para que Dios resida desde ese día en su alma. ¿Sí? ¿Y para que entre a la vida cristiana? Sí. ¿De cuánto se pierde uno que no está bautizado y se muere? 1252. ¿Tú te lo echas, hija? ¿Sí? ¿No? A ver. Sí, ándale. 1252. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casi centenas recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Sí. Desde el siglo II, que viene siendo desde el año 100 y tantos, ¿verdad? Coreto. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿quién puede bautizar? 1256. ¿Tú? Órales. 1256. ¿Quién puede bautizar? Son ministros ordinarios del bautismo, el obispo y el presbítero. Y en la iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona
incluso no bautizado, si tiene la intención requerida, puede bautizar. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia en bautizar y emplear la fórmula bautismal trinitaria. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios, en la necesidad del bautismo para la salvación. ¿Sí? Y ahí están las dos citas, 1 Timoteo 2:4 y Marcos 16:16. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede bautizar? Todos. Hasta uno no, siempre y cuando tenga la intención de hacer lo que la Iglesia hace y ¿qué es lo que hace? Darle la salvación a compartirle la salvación y que lo haga bajo la fórmula trinitaria, porque hay quien propaga de que hay que ser bautizado solamente en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Por eso se insiste en la fórmula trinitaria. ¿Mande? También, hombres, mujeres, homosexuales, trisexuales y demás. Ahora, ese niño que fue bautizado así por urgencia, luego se confirma ese bautismo, ¿no? Sí, se completa el rito. Vas y das parte a la iglesia. Oiga, fíjese que mi niño estaba muy enfermo, o estaba muy enfermo y lo bauticé, o esta persona me di cuenta que yo cuando me han invitado miles de veces a asistir a personas en su última agonía, y voy, y lo primero que les bautizo les pregunto, ¿estás bautizado? ¿Estás confirmado? ¿Te quieres confesar esto? Y si no, les voy ayudando a bien morir. Y los que no, yo los bautizo en ese momento. Luego vas y das parte. Si aquella persona, si es un niño o una persona que aún vive, la llevas y le hacen lo que le faltó al rito. Ya no le vuelven a derramar el agua y eso, nada más lo ungen, todo lo demás rito, y lo anotan en los libros. Ya vamos para allá, sí. Sí. Sí, hay diferentes tipos de bautismo, ahorita lo vamos a ver, pero qué bueno que salgan para poder llevarlos por allí. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí? Léeme el 1262, pausado y claramente. La gracia del bautismo. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación. Ahí va el primer símbolo, ¿cuál fue? El agua, ¿verdad? El agua. Inmersión en donde se realice con inmersión, y la que no, aunque sea solamente. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué simboliza? La muerte y purificación. Segundo. Pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Correcto. 1263, les leo los primeros renglones. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que le impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, las más graves de las cuales es la separación de Dios. Tan importante, tan fundamental es el bautismo, que es el único que te perdona todos los pecados, ¿verdad? Si te hubieras confesado primero, no te perdona el pecado original. Y sí, ¿ya? Si tú te vas y te confiesas y no te confiesas bien y te quedan algunos pecados o te guardaste algunos pecados, no te quedan perdonados.
Y con el bautismo, sí. ¿Qué hubo? O sea, ¿sí alcanzan a ver la importancia y el alcance del bautismo? ¿Sí? O sea, lava de a de veras, limpia de veras, purifica de a de veras, santifica de a de veras. ¿Hasta aquí bien, hermanos? Sí. Y aquí vamos, 1264. Échatelo, Chavarín. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc. Así, como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, o metafóricamente, fomes peccata. La concupiscencia, dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. ¿Sí? O sea, ¿por qué esta acentuación del catecismo? Porque dice la carta a los romanos que el precio del pecado es la muerte. O sea, nosotros morimos porque hemos nacido en pecado y vivimos en pecado. Y las consecuencias del pecado son el sufrimiento, todas estas cosas que enumeraron aquí. Pero aún, ¿quedan perdonadas por el bautismo? Sí. Pero tu concupiscencia natural hacen que revivan. Bueno. Nos vamos ahora al 1272. ¿Tú? Y ahorita viene acá contigo. Sales. Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado se configura con Cristo. El bautizado imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Ese sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impide el bautismo da frutos de salvación. Dado una vez todas, el bautismo no puede ser reiterado. ¿Sí? Entonces, reiterado. A ver. Sí. Con esta condición de que todos podemos bautizar, el que nunca ha sido bautizado, no es bautizado como se van separados y lo hace con la fórmula por un lado, ¿queda bautizado? Sí. Sí, y al revés. Por eso, este es el. Quien ha sido incorporado en Cristo por el bautismo y bautizado es configurado en Cristo. Y desde entonces queda sellado con el sello de la gracia de Dios y con la salvación de Dios. Entonces, ese sello no se borra ya. Le queda y le permanece para siempre. A esto nosotros le llamamos carácter bautismal. Carácter bautismal. ¿Qué es este carácter bautismal? Que ya pertenece a Cristo. Pertenece a Cristo. O sea, este ya está consagrado a Dios. Este está consagrado a Cristo. Este ya ha sido salvado por Cristo en las aguas del bautismo. No ocupa ni un bautismo ni un rebautismo. Pero se supone que les ponen el crisma y solamente se hace en la Iglesia Católica. Sí, pero lo importante, ya lo vimos, lo importante en el bautismo es, en primera, es la intención. Y en segundo, la fórmula trinitaria. Y desde allí es válido. Cuando uno va y dice, bueno, es que yo era de una iglesia o chiquito fui educado así y me llevaron y esto, le preguntan, si no tiene seguridad, eso en moral se hace bajo reserva, precisamente por eso, porque no pueden volverlo a bautizar.
Pero entonces, ahora sí que, por si acaso, se le completa el rito. Pero si no, si se tiene seguridad que está bautizado, así queda. Aunque no tenga el rito completo. ¿Por qué? ¿Y por qué es esto? Porque a lo mejor fue bautizado. Pero por ejemplo, para recibir los siguientes sacramentos también se le pide la confirmación. Y entonces, en la confirmación va a ser crismado, ¿sí? Y si de pura casualidad recibió un bautismo en el que no fue crismado, esto y lo otro, ya con la confirmación va a quedar sellado con el sello del Espíritu. Pero, por ejemplo, si yo soy cristiano, me bauticé en la iglesia cristiana, al momento de querer convertirme al catolicismo, me van a pedir documentos y en la cristiana no dan. No. Entonces, ¿cómo se le hace ahí? Te inscriben. Es igual como cuando bautizaste a uno que no, por ejemplo, yo, que bauticé a uno recién nacido. ¿Mande usted? Sí, es igual, vas y das parte. Oiga, yo fui bautizado allá, entonces quiero, como te vas a seguir recibiendo los siguientes sacramentos, entonces te tienen que anotar en los libros y en los registros, ¿sí? Y desde entonces te empiezan a llevar. Los registros son nada más precisamente para llevar como un récord, ¿verdad? Pero lo importante es el acto sacramental. ¿Hasta ahí bien? 1274. Órale. Sobre el muerto. El sello del Señor, Dominicus Carácter, San Agustín, es el sello que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de la fe, y en la esperanza de la resurrección. Sí, en el Apocalipsis dice que y venían los que venían marcados con el sello del Cordero. Este es el sello del Cordero. Ese será otro que no ocupamos nosotros. Quien lo traiga, sí. Este sello, me voy al número anterior, 1272, que les iba a comentar y se me olvidó. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impide el bautismo, al bautismo dar frutos de salvación, ¿verdad? O sea, tú podrás haber cometido muchos pecados, pero ya el bautismo no se te quita. Estarás en el infierno y vas a ser un bautizado en el infierno. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Nos damos 3 minutos? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? Órales. Vayan a la tiendita para que consuman. Y si me quieren disparar algo, bueno. Recuerden que es la honestidad, ¿eh? No sean ratillas. Den signos de salvación, no se roben lo ajeno. No, aquí tengo. No, a ver qué me disparan ellos, no tú. Ay, perdón, se me olvidó. Es para que se escuche todo. No sé cómo se escuchará el micrófono, ahorita les pregunto, pero lo de aquí sí se escucha re bien así. Eso sí. Muy bien. ¿Cómo estamos? Ahorita estamos, si se dan cuenta, estamos con lo del catecismo. Giro cámara un momento. Ahí estoy. Ya estamos con lo del catecismo un ratito. Descanso unos 3 minutos. Y
por lo mientras nos están llevando con el catecismo, los numerales. Esto de hecho va a quedar en YouTube. Va a quedar en YouTube. Ahí el día de mañana, primero Dios, ahí queda ya guardado. Esto es en la parroquia. Sí, se escucha de hecho re bien así porque estamos utilizando unos microfonitos. No sé cómo escucharán en lo de los micrófonos, pero los de, digamos, cuando utilizan los otros micrófonos. El expositor sí ya, sé que se escucha muy bien. Y aquí varios de los compañeros son de aquí de la parroquia. Ahí para que... Ah, perfecto. Sí, igual para que vayan anotando lo que es del catecismo. Ahorita si andan dando cuenta, pues también son preguntas ahí que de repente le hacen a don Ramón, precisamente que nos ayuda. Porque si dan cuenta, sí, es muy bueno. Sabe bastantes cosas. Y ahorita que anda manejando cerca del bautismo, pues es algo que se aprovecha mucho. Y creo que de ahí nos va a dar introducción a la Eucaristía, porque de hecho es lo que es, ahorita arrancamos primero. Cuestión de bautismo, y luego arranqué la Eucaristía. Y sí, bueno, ahorita ya nos dijo del Señor cómo fue introduciéndose lo que es el bautismo en cuestión de chorritos, sino de cómo ya no era tanto de su inmersión. Aquí los alumnos que no se le acercan mucho a la boca. Es que como se lo reparten mucho, y es que ahí el problemita es la otra bocina de acá. Ahí ese es el otro problema. Que por cierto, el día de mañana ahora sí me voy a ver si ya ando mucho mejor de la garganta. Y ya si quieren platicamos otra vez ya ven que estábamos, por ejemplo, primogénito, unigénito, así. Y ya subimos para platicar con los hermanitos. Que aunque no estén de acuerdo con la Biblia, de todos modos, vamos a platicar un poquito. Ahí ando que sí se me antojan también las chucherías, pero con la garganta, que me encantan así con salsita y todo, como buen mexicano. Pero ¿cómo ven? ¿Cómo les está pareciendo hasta el momento? Yo lo veo bastante bien, sí. Okay, vamos a dejar ver si aparece algo aquí. Los datos utilizados, no hay tanto problema. Muy bien. Y ahorita van a ver, vamos a continuar. Tenemos con el otro. Si dan cuenta, sí, también dentro de lo que es el catecismo hay muchas referencias de la Biblia. Ay, miren qué bueno que me llegó justo a tiempo, cuando me parece como rompecabezas, justo a la hora, una verificación. Sí, me recomendaron lo de Garry Responsable también. Lo que pasa es que lo que me pegó había sido bueno, sigo teniendo una faringitis. Entonces ando con medicamento también, ya con, entonces esa medicina también que tiene que ser junto con comidas y todo. Va a ser casi esta semana, pero ahí la llevamos de gane, ahí la llevamos de ventaja. Ya se den ventajas, mira. Que por cierto, muchas gracias, bonita Pamela. Sí. Igual creo que de todos modos el hermanito Ramón está abarcando varias dudas de aquí. Bueno, normalmente algunos que tal vez tendrían dudas, lo están preguntando aquí mismo. Yo a veces siempre he considerado que a la hora de enseñar el más difícil es el católico, no porque no crea, sino porque nos hace estudiar más. El protestante no es un hermanito tan difícil, aunque se escuche feo, no es un hermanito tan difícil. No es tan difícil explicarle a un protestante, sí. El que no cree es una cosa aparte. La parte difícil es nada más que cree el protestante, a pesar de los argumentos que se les están dando, a pesar de que se encuentran en la Biblia los argumentos dados. Entonces, la parte difícil con el católico es que ya no es solo la Biblia. Hace ratito, esa parte sí no se las transmití, andaba explicándoles de ejemplo en la Biblia, hay unos datos que no nos aparecen, que uno de repente, si no tiene cuidado, a la hora que va leyendo, de repente se va de corridito.
pero no se dio cuenta que hay unas partes que la Biblia no explicó. En este caso yo andaba hablando acerca de lo que es el Génesis capítulo 12, la parte final, donde están en tierra de Egipto, de cómo es que se entera el faraón, no me acuerdo quién era, sí. Creo que era un faraón. ¿Cómo se entera ese faraón, o ese rey, o ese líder, de que esta Sarai era mujer de Abraham? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice en qué momento el faraón se enteró, no dice quién se lo dijo, no dice para nada eso. Entonces eso es algo que tú tienes que ver a través de la tradición. A veces se puede decir que lo intuyes, pero la Biblia no lo dice. ¿Sí se habían fijado en ese detalle? Que la parte de la Biblia no dice, yo soy esposa de Abraham, no dice nada de eso. Uno pues ya cuando empiezas a ver esos detallitos, pues, como que le empiezas a intuir un poquitito más. Pero esas partes no están en la Biblia. Hay muchas partes que no están en la Biblia y no se habían dado cuenta. Vamos a seguir con el catecismo. Déjenles vuelvo a acomodar la cámara. Y giro la cámara. Continuamos. Ya dejen la panza en paz. Díganse. Vamos a buscar el 1258. 1258. Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, producen los bautismos sin ser sacramento. Chavarín y todos, ¿lo entendieron? El bautismo de sangre y el bautismo de deseo no son sacramentos. Pero, ¿qué dijo aquí? Producen los frutos del bautismo. ¿Cuáles son los frutos del bautismo? Los frutos del bautismo es que tú llegas recibes el sello del Espíritu, te conviertes en hijo de Dios, recibes la gracia santificante, todo, ¿sí? Son dos tipos de bautismo. ¿Cómo se entiende esto? Y desde cómo se empezó a entender. Aún en día sucede. Yo he llegado a trabajar aquí en México y fuera de México, en lugares donde hacía 30 años no iba un padre y ahorita es impensable decir, ¿what? O sea, no marches. Y la gente así dejada, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo si bajan? Yo les decía, pero ¿cómo bajan al pueblo entonces? A la escuela, a esto y lo otro, y para las cosas de Dios, no, nomás no, pues no. Así como animalitos, crecían como el barro y como todo. Encuentras tú, ahorita venía platicando con Chavarín, muchachitos que donde quiera encuentro muchachos, señoras, señores, es que ya no van por vergüenza, por lo que sea, pero no tienen el bautismo. Entonces, me llegó a pasar, estábamos en la misión en aquel lugar, estábamos catequizándolos, tenían vivas ganas aquellas personas de recibir el bautismo, y había adultos, y había esto, y había lo otro, y en una de esas, una muchacha, pues como la edad de la niña que está aquí en el puesto, lo pican unos alacranes, se muere, y ella tenía muchos deseos de recibir el bautismo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese no fue un bautismo de deseo? Ella se estaba preparando, ella estaba siguiendo todo lo que estaba, ella tenía muchas ganas, ya era de las más entusiastas, decía, pero ¿cómo nunca había conocido esto? ¿Pero cómo no? Ella recibió el bautismo de deseo, ella deseaba ser hija de Dios,
deseaba recibir la gracia de Dios, deseaba el bautismo, pero no lo pudo recibir, se murió en el catecumenado. Entonces, ese es un ejemplo. El ejemplo también es cuando llega San Francisco Javier a evangelizar el Japón, descubren que hay en unas zonas donde al parecer ya habían ido, de allí se dice que fue el apóstol fulano, el apóstol perengano a tierras, a ese tipo de tierras. Y esa gente guardaba, se sabía el Ave María, o sea, gente que no sabía nada, nomás decían la Virgen Blanca, el hombre muerto en la cruz, se sabían cosas así, y ellos se habían transmitido de generación en generación. Fueron expulsados los primeros evangelizadores de China, los jesuitas, normalmente todos fueron martirizados y quedaron puros catequistas y siguieron catequizando a la gente. Volvieron a llegar, San Francisco Javier llegó allá en el 1580 y tantos, volvieron a llegar los evangelizadores 200 o 300 años después de esos y conservaban altares, conservaban oraciones, conservaban tradición y todo. Díganme, todas esas generaciones de gente que desearon ser bautizadas, ¿estuvieron bautizadas, sí o no? Sí. Algunos por sus catequistas fueron bautizados con agua y usando pero otros ni eso. Hay unos, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, canonizó ahorita no me acuerdo cómo se llama el que encabeza esa lista, son más de 1200 mártires chinos, todos murieron con bautismo de sangre, todos, la gran mayoría, al menos, fueron gente que fueron martirizados porque querían ser cristianos y no les permitieron, y no había quien los bautizara, y no había quien nada, nomás estaban catequizados por tradición, por sus mismos catequistas. Durante 300 años recibieron la fe, unos de otros, y cuidando las imagencitas, y cuidando los altares, y siguiendo los ritos que se habían aprendido sus ancestros. Imagínense, ¿estaban bautizados, sí o no? Claro que sí, en bautismo de deseo y en bautismo de sangre, porque muchos de ellos los habían matado por haberse convertido al cristianismo. ¿Ese es un bautismo de sangre? Es los que mueren mártires, pero deseando ser cristianos, ese es el martirio de sangre. Y el bautismo de deseo es aquellos que desearon tener el bautismo, pero no lo recibieron físicamente, pero por haberlo querido y deseado, ese es. ¿Qué me ibas a preguntar? Sí. Ahí vamos, es lo que sigue. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí se entendió el bautismo de deseo y el bautismo de sangre? ¿Sí? ¿Cuál fue el que leímos? 1261, y lo vas a leer tú mismo, para que se te quite. Ahí está la respuesta. 1261. En cuanto a los niños muertos en bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace el rito de los Ezequías por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis. Nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. ¿Se acuerdan que cuando se discutió
en los años 900 y 1000, todo este punto, se creó la doctrina del limbo, porque dice, bueno, y entonces estos niños pues van a un lado que donde no hay ni pena ni gloria, decían, ¿verdad? Eso significa limbo, que no están ni en el cielo, pero tampoco en el infierno. Entonces, la iglesia cuando reza, les vuelvo a repetir, cuando vamos a un sacramento a veces no prestamos tanta atención, pero también cuando hace las oraciones de los difuntos o incluso en los bautismos, hay una oración propia para pedir por todos los que no son bautizados, por los que no han recibido, por los niños que han muerto sin bautismo. También en las exequias, en el mes de noviembre, se reza por los niños sin bautismo. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros en la liturgia tenemos oraciones donde le pedimos a la misericordia de Dios que tenga piedad de ellos y que los salve. Y nosotros confiamos en que ellos son los que menos culpas han tenido, ¿cierto? Entonces confiamos en que la misericordia de Dios. Yo siempre les explico así a los niños y a los jóvenes. A ver, tú hermano que estás aquí enfrente de mí, ¿tú condenarías a uno de esos niños? Entonces eres más jodón que Dios. Solo la razón nos hace pensar y la misericordia que nosotros alcanzamos a tener nos hace pensar que menos Dios hará eso, ¿cierto? Si nosotros somos capaces, el mismo Señor lo dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial la dará a quienes ustedes se lo pidan. Y ese podría ser el caso también de lugares remotos donde ni un solo evangelista ha llegado a mantener la Cristo. La teología tiene solucionado todo eso, nomás que no leemos, bola de burros. No te creas. Miren, a eso se le llama, cuando tú estudias misionología, todas las ramas de la teología se van especializando en alguna rama, y eso se ve en misionología. Precisamente se pregunta uno, bueno, está bien, nosotros somos un pueblo católico igual, bien, mal, como sea, pero Dios ya tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en los países donde nunca ha llegado la voz de Dios, donde no conocen a Cristo? Yo cuando viene un hermano protestante, yo no pierdo tiempo, nomás le digo, mira, nomás te voy a decir una cosa, yo te pago el boleto, dime a dónde te quieres ir a misionar y a llevar la palabra de Dios, nomás dime a dónde. Y mañana mismo dime en qué fecha tienes para los papeles para que te largues. Ahí es donde se ocupa. Aquí no vengas a chuparme la sangre. Vámonos. Íngale donde hay trabajo. Aquí no te hagas pendejo. Bueno, ¿dónde hace falta? Porque aquí soy bautizado medio pendejo, pero estoy bautizado. Y tú estás pendejo y medio porque nomás vienes a quererme hacer bolas. Entonces dice, todo se basa a lo que acabamos de leer, a la misericordia de Dios. La verdadera misericordia de Dios la entendemos allí. Es como muy difícil explicarlo en pocas palabras, pero Dios quiere que todos, 1 Timoteo, ¿se acuerdan? La acabamos de leer ya como 3 veces. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Pero entonces, si no, se quiere que se salven, ese es el deseo de Dios, pero quiere que se salven llegando al conocimiento de la verdad. Entonces, la verdad, solamente Cristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, si no conocen a Cristo, no están en la verdad. Entonces, ¿no se salvan? No. Por eso van a decir los padres de la iglesia, solo en la iglesia católica está la salvación. ¿Por qué? Porque si no conoces al Cristo total, si lo conoces en parches o un pedacito, no te salvas. Bueno, y entonces esos, ¿qué culpa tienen? Pero el Concilio Vaticano II, en la Gaudium in Spes, una constitución, nos dice que el Verbo de Dios ha sembrado su semilla en todas las culturas, en todos los pueblos y en todos los tiempos.
y Él produce. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo. ¿Cuál es tu semilla? La verdad. ¿Y cómo la ha sembrado? Con el deseo de Dios. ¿Se fijaron cómo empezó el catecismo cuando lo empezamos a leer? ¿Es el hombre capaz de conocer a Dios? Sí, el hombre es capaz de Dios porque le ha dotado de inteligencia. Y el hombre tiene un deseo intrínseco. O sea, todo hombre siente deseos de Dios, deseos de alguien, un ser superior. Y todo ese ser le llama de un nombre diferente. Dios en las diferentes culturas se le ha manifestado de diferente lugar. Entonces, de ahí es donde después se equivocan algunos de nuestros hermanos que dicen, entonces en cualquier religión. No en cualquiera. Si tú ya conociste a Cristo y apostatas de Él y te sales y esto y lo otro, tú sí la cagas y tú sí, en lugar de salvarte, te estás condenando. Pero aquel pobre que nació como musulmán, que nació como aborigen, que nació como azteca, que nació como sabe Dios qué, sin haber conocido a Cristo, pero siendo fiel a lo que Dios le inspiró como obras buenas, Dios lo puede salvar. ¿Cómo? Por su misericordia. ¿Por qué? Porque quiere que se salve. Porque Dios no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo se salve por medio de Él. Entonces me vuelvo aborigen o me hago pendejo o hago todo lo que quiera. No, porque tú sí ya conociste a Dios. Tú, al que a mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. O sea, nosotros ya no la tenemos pelada la tienen ellos. Nosotros no la pelamos si le hacemos una tarugada de esos. Así que no se hagan tarugos. No es lo mismo pecar por ignorancia que ya pecar conscientemente. Es que lo vamos a ver más adelante. Cuando estudias de la moral, no es pecado si lo haces por ignorancia. No es pecado si no hay advertencia. No es pecado si no hay conocimiento. Nosotros sí sabemos que esto es, porque nosotros ya conocimos la ley de Dios y por eso es pecado. Pero en quien no lo sabe que eso es pecado, simplemente no es pecado. Pero si tú descubres, hay un texto que ahorita no lo recuerdo, procúrenme acordarme en el Facebook, los que tienen mi Face, en mi WhatsApp, para traérselos. En todas las culturas, en todas, desde las antiguas como en las presentes, existen leyes parecidas a los 10 mandamientos. Entonces, Dios ha sembrado en todas las culturas la misma intención. Y quien ha sido fiel a eso, seguro que Dios va a tener misericordia. Vuelvo a preguntarles, y así, sin sentirnos así que somos los chichos. No. Tú serías capaz, así nomás porque sí, de decir, este cabrón se condena, este también, este y este. ¿Tú lo harías? ¿Tú crees que Dios tiene un corazón más mezquino que el tuyo y el mío? Así de fácil. La razón no lo enseña, el corazón no lo dice. Y el amor de Dios nos lo ha enseñado. Que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Que la misericordia de Dios es más grande que cualquiera. Por eso, hermanos, recemos por la salvación de todo el mundo, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, todas las obras que hacemos en ACTS, todos estos actos que hacemos, si se lo ofrecemos a Dios, este es acto de salvación. No solamente te estás salvando tú ahorita aquí, estás haciendo que todo el mundo se salve. Entre más se difunde el Evangelio, entre más conozcamos nosotros, va a haber más frutos de salvación y de sanación y de santidad. Esa es la misericordia de Dios, explicada así, tipo casero, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasará? Es muy complejo así explicarlo con puntos y peras y manzanas, pero de que nosotros creemos y nos confiamos en la misericordia de Dios, así, ¿verdad? ¿Qué pasa con un muchacho que medianamente, ahora veámoslo en el día a diario? ¿Por qué hay tanto muchacho en los anexos, en esto? Por la desesperanza. ¿Y qué es la desesperanza?
no tienen esperanza. Esto quiere decir, no creen, no están llenos de Dios. No, esto no lo. ¿Se van a condenar? No. Por eso Dios nos necesita a nosotros. ¿Ya? ¿Saben quiénes condenamos a los demás? Nosotros. No es Dios, somos nosotros. Los papás, los catequistas, los que tenemos la obligación de llevar el Evangelio. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues ánimo. Por ejemplo, hay oraciones que son para bautizar los niños nacidos. ¿Son válidas o...? Sí, sí. Lo más es tener la intención, porque a la hora de la hora, como en todo, se te caen los calzones, ¿verdad? Estás viendo morir a aquella persona, a aquel niño y se te olvida. Así la traigas en la bolsa y te sepas la oración de memoria, se te olvida. Pero con que nunca te olvides. El padre Loring, un jesuita muy famoso, que escribió un libro que se llama Para Salvarte, decía que todos debemos de aprender de esto. A la hora de la muerte, todos tenemos que pedir perdón. ¿No? ¿Y cuál es la fórmula más pequeña para pedir perdón a la hora de la muerte? Si te ves en un peligro, si esto y si lo otro, decir, Dios mío, ten piedad de mí. Desde el momento en que dices, Dios mío, estás aceptando que Dios es tu Salvador. Y estás hablando de la Divina Trinidad. Si tienes tiempo, claro, invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero, Dios mío, ten piedad de mí. Esto es, te estás reconociendo pecador y estás pidiendo. Y sabes que solo Él te puede salvar. Esa simple oración, decía el Padre Loring. Cuando usted vea un accidente, no vaya de baboso, decía él. No vaya usted nomás a ver si se le salió el ojo, si esto, si lo otro. Vaya y dígale, hermano, repite conmigo, Dios mío, ten piedad de mí. Y esa simple oración, dicha con fe, lo puede salvar en el último momento. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Son 7 los sacramentos. ¿Se acuerdan? Vimos el primero nada más porque es el chicho. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de los demás? Si no, para irnos a la Eucaristía. A ver, antes, sí. En el bautizo, ¿es requisito que hayan nacido o puede ser bautizado en el vientre? Ese es de deseo. Sí, una mamá, desde que está embarazada, si ella tiene el deseo que su hijo sea de Dios, lo consagra a Dios, ya le administró el bautismo de deseo. Y le puede administrar. Cuando tú conoces, es que mi hija se está poniendo muy, muy mala, o tiene preeclampsias, o tiene aviso de aborto, esto y lo otro, haz un bautismo de deseo. ¿Tú deseas que este niño sea hijo de Dios? ¿Tú quieres? Pues pídeselo a Dios, conságraselo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese niño queda bautizado en el vientre de su madre. Y claro, ya después cuando nace lo vas y lo bautizas como cualquier hijo de vecino. Pero ese solo completa el bautismo de deseo. ¿Sí? ¿Algo más? Lean lo de los demás sacramentos, porque si no, no salgo nunca de este enrollo. Yo quería meterme en este porque es el más importante. Y este tiene muchos así piquitos, ¿cierto? 1322. 1322. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido llevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda unidad en el sacrificio mismo del Señor. Aquí me hizo recordar un asunto importante que les quiero mencionar, que todavía se practica en algunas iglesias de Oriente. Los sacramentos de iniciación se recibían juntos, no estaban separados.
te bautizaban, te sumergían en el agua, salías y antes te signaban, te sumergían y luego salían allá y cuando llegabas al altar, te daban la confirmación y a los bebés les daban, había unas cucharitas de oro y de plata y con esas les daban tantita sangre de Cristo y recibían los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía. En algunas iglesias todavía se practica así y se puede practicar, si el obispo lo permite, así. Pero se ha ido haciendo de la forma tradicional como la llevamos, por lo que les decía, si así la gente no quiere ir a la iglesia, si así no se forma, imagínate, si les das de un jalón todo, menos, no se vuelven a ver aquí ni con AX, ni con ningún retiro más. ¿Verdad? Sí, entonces, por eso dice aquí eso. ¿Qué celebramos en la Eucaristía? A ver, no me vayan a contestar, pero contéstenselo así de a de veras. ¿Ustedes creen firme, clara y explícitamente que Jesucristo está en la Eucaristía como está en el cielo con su cuerpo, con su alma, con su divinidad? No me contesten. Lo único que les digo es que ese es nuestro problema en la iglesia. La mayoría de la gente, todo bien, pero cuando entramos a la comunión, la prueba está que no comulgamos. Si creyéramos en la Eucaristía, me canso que nos peleábamos. Diario pedimos milagros y en cada misa sucede un milagro. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre. Y en ese momento, por eso tienes que estar así, expectante. Lo dice en el Pange Lingua Santo Tomás. No veo tus heridas cual Tomás lo vio, mas mi Dios y mi Señor te confieso yo. ¿Ah? O sea, no lo ves, pero allí está sucediendo un milagro. El pan sigue siendo pan, pero ahora es el cuerpo de Cristo. El vino sigue siendo vino, sabe a vino, no sufre accidentes, pero ahora es un milagro. Y si tú no lo crees, estás en la olla. Tenemos que aumentar nuestra fe en la Eucaristía, fomentar la fe en la Eucaristía, vivir la Eucaristía, porque ese es lo que verdaderamente nos da santificación y nos da vida. ¿Sí? Vamos al 1333. Los signos del pan y del vino. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu. Perdón. Sí, fíjense, por las palabras de Cristo. Por las palabras de Cristo. Es el momento, el segundo milagro que sucede en la Eucaristía es el sacerdote in personam Christi capiti. In personam Christi capiti. En ese momento, él se convierte en Cristo. Híjole, mano, y no nos damos cuenta. Aunque lo hayamos de repente visto que echó un hijo, lo que sea, en ese momento es Cristo que por medio del sacerdote está pronunciando sus palabras. No son las palabras del sacerdote, es Cristo, porque Cristo es el único sumo y eterno sacerdote. Es Cristo quien las pronuncia y lo otro requisito, léelo allí, lo acabas de decir, y por la invocación, del Espíritu Santo. la epíclesis. Por eso nos hincamos cuando impone las manos, eso se llama epíclesis. En ese momento el Espíritu Santo baja sobre los dones.
Híjole. Y luego el Padre repite las palabras de Cristo, in personam Christi capiti. No se puede explicar en español como se entiende en latín. Es Cristo en persona quien está actuando como sumo y eterno sacerdote. Por las palabras de Cristo y por la evocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la voluntad de la creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes, fruto de la tierra y de la vida, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. Todo lo que pasa en el ofertorio es ofrenda, no es limosna. Por eso, ¿quién va a recibir la limosna? Quítense vocablos babosos de gente inculta litúrgicamente. ¿Quién va a recibir la ofrenda? Antes, ¿qué hacían? Todavía cuando yo era acólito de niño, ¿qué llevaba la gente? Unos huevos, unas lechugas, un pollo, una gallina, un puerco, lo que podían. Pero ahora todo se significa en los dineros porque nos pagan por dineros. Entonces tú das tu ofrenda, es tu ofrenda, ¿sí? Fíjense. Entonces son ofrendas, por eso en ese momento se hacen y se ponen ante el altar, porque estás ofreciendo fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Estás dando el fruto de tu trabajo. Estás revolviendo, Dios te lo dio, tú le devuelves en ofrenda, en agradecimiento por lo que Él mismo te ha dado. ¿Sí? Y entonces se convierte en un sacrificio agradable. Es un sacrificio de toda la creación. ¿Se explica esto? ¿Sí? Bueno. Chan, 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 chan. Ya. 1345. 1345. Desde el siglo II, según el testimonio de San Agustín Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales y litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonio Tío, año 168-161, lo que hacen los cristianos. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad del campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para iniciar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quieren que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos rezamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y las gracias en griego Eucaristía, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias,
Todo el pueblo presente pronuncia la aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho las acciones de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. ¿No vieron la descripción de la misa? Es la misma misa y la está describiendo en el año, ¿qué? 155. Y si leemos, esta es la descripción más clara que hay, pero hay una anterior en el Didaye, en el primer catecismo, que es el Didaye, es del año 98. Y allí también está toda la descripción, y está toda la descripción de cada uno de los sacramentos y la descripción de cómo deben ser catequizados los catecúmenos. Entonces, ¿se fijan cómo lo denominan? Es una celebración de hermanos que se reúnen a celebrar al Señor, a dar gracias y a orar. Es una oración. Si se fijan, todo lo que el Padre dice es oraciones, oraciones, oraciones dirigidas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Esa es una Eucaristía. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Los demás no? Pues están dormidos, están más dormidos que yo. Pues, vámonos para terminar. Casi. 1366. Antes de eso yo leo el 1362. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial. ¿Ya? ¿Sí? En todas entonces, ¿qué es la Eucaristía? El memorial. Es una memoria, no es un recordatorio, es la actualización de Jesucristo en el Calvario. En el Calvario se derramó sangre, en la Eucaristía no se derrama sangre. Es la única diferencia, pero es el mismo sacrificio. Dijimos que íbamos a leer el 1366. En la Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa quiere decir, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Cristo nuestro Señor se ofreció a su Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar por ello los hombres una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no podía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, a su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría para el fin de los siglos y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, lean, son pues un único sacrificio. Son un único sacrificio. Hagan de cuenta que nada más lo está repitiendo. Para nosotros es repetición, para Cristo fue único y nosotros lo estamos viviendo. Es una misma víctima que se ofrece ahora por el misterio de los sacerdotes, que se ofreció a sí mismo entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer, y puesto que este divino sacrificio se realiza en la misa,
se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo en el altar de la cruz. Se ofreció a sí mismo una vez de un modo cruento. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. ¿Qué quiere decir cruento? Que hubo sangre, y nuestro sacrificio es incruento, que no hay sangre, y es propiciatorio. ¿Qué quiere decir que es un sacrificio propiciatorio? Que es el único que puede aceptar Dios. No hay ningún otro sacrificio que pueda aceptar para el perdón de los pecados. Ya no tenemos que llevar tórtolas, cabritos, ni hacer sacrificios humanos, ni nada. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. ¿Hasta aquí bien? Pueden leer, esto trae muchísimo. 1371, ¿quién me lo lee? ¿Quién? Órales. Ahorita sigues tú. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles y juntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Enterrar este cuerpo en cualquier parte no os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que, donde quiera que os hallaréis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Eso dice San Agustín. ¿Y luego? A continuación oramos en la anáfora por los santos padres y obispos difuntos y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran proyecto para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se haya presente la santa y agradable víctima, presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores. Presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. Muy bien. 1374. Solo leo un parrafito anterior del 73. En los sacramentos de los que él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. O sea, Cristo hay varias maneras en que está presente. En su palabra, en los ministros y en los sacramentos, pero especialmente en las especies. ¿De qué modo? 1374. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la reflexión de la vida espiritual y el fin al que tiene todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, Cristo entero está presente, se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Y los números siguientes todos nos hablan de cómo es que Cristo está presente. Podríamos seguir y nunca lo terminaríamos. Vamos a terminar esta parte poniéndonos de pie y orando como oración. El Papa llegó un momento, saquen ahí el catecismo en el 1381, le pidió uno de los mayores teólogos de la Iglesia que ha habido, ha sido Santo Tomás de Aquino, y para celebrar a Jesús de Eucaristía le pidió que resumiera en himnos teológicos
y compuso el Adórote Devote, se llama, y lo vamos a rezar como oración final. Está en el 81, al final. Primero viene en latín, como no sabemos pronunciarlo, vamos a leerlo en español, vienen los segundos 2 párrafos. Lo leemos todos como oración final. Adórote devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies que ocultas verdaderamente, a ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto, aquí feleces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Como nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues ojalá con estos dulces pensamientos duerman para que sueñen toda la noche esta doctrina. Que descansen en paz. Bien. Hermanita Susi. La cámara. Muy bien, pues ya con esto terminamos. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide. Recuerden, esto lo voy a subir a YouTube. Ahí van a ver la repetición. Ahí en Hablemos con Biblia. Ahí está en directo de aquí. Muchas gracias, hermanita Susi. Ahí ya no puede ver los demás comentarios de una hora atrás. Pero espero que... parece que había uno que se está pasando. Pero bueno, Dios me los cuide. Vámonos. Cuídense. Bueno, muchas gracias, hermanita Susi.